quiero hablar de la oración y del poder de la oración. Vivimos en un tiempo en que considero que el orar se va a hacer más necesario que en otros tiempos. Vivimos posiblemente ya en los últimos tiempos y es necesario de que nuestros espíritus sean sensibilizados con lo que realmente quiere el Espíritu de Dios. Y hay diferentes maneras de sensibilizar nuestros espíritus. Una, por supuesto, es la lectura y la meditación de toda la palabra de Dios, no solamente nuestros pasajes favoritos, sino que de Génesis y Apocalipsis. Otra manera muy sabia es el hablar y orar y cantar en nuevas lenguas, porque eso también sensibiliza nuestro espíritu humano con lo que está haciendo de Dios. Y por supuesto el estar orando, estar hablando con Dios. Yo pienso de que la Biblia nos exhorta claramente en 1 Timoteo 2, 1 al 4, de que Pablo dice que Él nos exhorta de que sobre todos que debemos orar, clamar, interceder y agradecer delante de Dios. Debemos orar por todos los seres humanos, por los que están en autoridad, los reyes, para que podamos tener una vida tranquila y quieta y que también realmente en este versículo 4 de 1 Timoteo 2 vemos de que el fin también de toda oración tiene que verse en el contexto de que la voluntad de Dios es que todos los seres humanos lleguen al conocimiento de la verdad de que Jesucristo es el Señor y el Salvador de la humanidad. O sea que también nuestro orar tiene que verse en este contexto grande de que Dios lo quiere utilizar con tal de que el reino de Dios sea avanzado en este planeta. Cuando hablamos de orar, muchas veces, por ejemplo, en Alemania, la palabra orar está muchas veces conectado con expresiones idiomáticas negativas, o sea que la gente dice que allá ya solo ayuda a orar, como si la oración fuera a ser algo que solo se hace en tiempos de emergencia. Y realmente, si somos sinceros, cuando la gente tiene emergencias, en todo el mundo lo pasa es que pasa una catástrofe, pasa algo muy trágico, la gente se reúne, empiezan a juntarse, oran unas semanas, pero después ya dejan de hacerlo, porque en la vida normal la gente no se reúne para orar. Y también en nuestras iglesias las reuniones de oración y intercesión son las menos frecuentadas, si somos sinceros. Pero no quiero juzgar esta observación, nada más quiero hablar de que la oración siempre es un asunto atacado, siempre es un asunto que sufre de imaginaciones y cosas que la gente se imagina de lo que es orar. Algunos no oran porque piensan que no saben orar. Algunos creen de que orar solo es en tiempos de emergencias. Otros abusan el asunto de orar porque piensan de que con orar es abusar a Dios como una máquina de contestación de oraciones, o sea que como si Dios fuera una máquina donde echas una oración y por abajo sacas la contestación de tu oración. Y entre cristianos se nota de que cuando se habla a los cristianos, si oran, casi todos tienen el testimonio que no oran suficiente, quisieran orar más. Y se nota de que el asunto de orar siempre es un tema que se está viendo en un contexto, hay mucha lucha, muchos contratiempos, y especialmente cuando alguien al fin decide que voy a orar o que voy a orar más, empiezan a suceder cosas interesantes que impiden la oración y obviamente hay un interés de alguien de que la oración sea suprimida también. Encima de todo eso, todos los que hemos caminado con el Señor hemos tenido la experiencia que desde nuestro punto de vista oraciones no fueron contestadas, como en el caso mío de que se enfermó y se
Se murió mi primera esposa y por supuesto orábamos de que se sanara, pero no se dio eso. Y todas estas cosas crean en nosotros ciertas actitudes ante la oración que nos ayudan, nos impiden o incluso nos llevan a un tipo de resignación de que ya no se ora. Otros oran con una actitud, no hay ninguna expectativa verdadera. Otros oran de una manera muy mecánica porque repiten las oraciones, pero realmente en su corazón ya no hay una expectativa de que la oración pueda realmente mover algo. Y todo eso son cosas que nos pasan, pero todo eso realmente nos muestran de que no hemos entendido bien el sentido de orar, el propósito realmente de la oración. Cuando uno lee sobre lo que otros en la historia han hablado y escrito sobre la oración, encontramos dichos muy sabios que nos muestran que orar es algo mucho más que estar pidiendo cosas a Dios y mucho más que estar repitiendo cosas aprendidas de memoria delante de Dios. El gran padre de la iglesia, Agostino, fue citado con la palabra la oración integral verdadera es puro amor. Un autor cristiano de los Estados Unidos, Richard Foster, escribió un libro sobre orar donde su subtítulo puso que orar es encontrar el verdadero hogar para nuestro corazón. Esto ya son definiciones más amplias de lo que es la oración y yo pienso que nos puede ayudar ya para iniciar a pensar. Pero hoy solamente quiero mencionar 3 preguntas que se tienen que contestar antes de iniciar la oración de cualquier tipo de oración que sea. La primera pregunta es ¿quién es Dios? Porque es muy importante entender con quién vamos a estar hablando, a quién vamos a estarnos dirigiendo. La segunda pregunta es ¿quién soy yo? Porque es mi actitud y mi valentía o así como yo me siento delante de Dios, va a haber una gran diferencia de si mi oración va a ser una que mueve algo o una que tal vez no mueve nada. Y la tercera pregunta es, ¿qué tipo de relación debería realmente existir entre este Dios a quien oramos y nosotros que estamos orando? Ahora, la pregunta de quién es Dios tiene que ver con cuadros que nos hemos hecho de Dios. Ahora, algunos van a decir que en Éxodo 24 al 6 dice que es prohibido hacerse una imagen de Dios. Es cierto de que es prohibido hacerse imágenes, pero la esencia del segundo mandamiento no es tanto hacerse una imagen de Dios, sino que adorar esta imagen de Dios. Porque si estudiamos el resto de la Biblia, vemos de que Dios mismo se presenta a nosotros con diferentes imágenes que nos ayudan a comprender de cómo es Dios. O sea que el hacerse imágenes de Dios es algo necesario por un lado para comprender a Dios, pero la orden bíblica es que nunca debemos inclinarnos, quiere decir postrarnos y adorar solo una imagen de este Dios, porque Dios definitivamente va a ser más grande que la imagen que todos los hombres de todos los tiempos en todo el planeta juntos se puedan hacer, porque Dios es infinito y nosotros no. Pero Dios nos dio a los seres humanos la habilidad de imaginación. Y entonces podemos usar nuestra imaginación para hablar de Dios. De lo que tenemos que cuidarnos es que no que lleguemos a la conclusión de que Dios solamente es lo que yo me imagino o un grupo de cristianos se imaginan de Dios. Dios siempre va a ser más grande. El problema de las imágenes que tenemos de Dios es que son limitados. Y el peor problema de su limitación es de que uno llega a adorar solo un aspecto de Dios y al mismo tiempo ya está realmente ignorando otro aspecto. Hay grupos que hablan de Dios solamente como el Padre de amor, el papito y como todo lo que le dicen.
pero Dios también es el juez final, que también la Biblia dice que a unos acabarán en el infierno porque no decidieron aceptar el camino de salvación en Cristo. O sea que no podemos escoger de que nuestros favoritos. A mí me gusta que Dios sea mi amigo y que Dios sea mi papá, pero que Dios era Jehová de los ejércitos, eso sí no. No, tenemos que ser abiertos y aceptar de que Dios es el Dios todopoderoso, Dios es el Dios que todo lo sabe, que está presente en todo el universo, que tiene todo el poder, que es un Dios de gran santidad. En cierta manera, los atributos verdaderos, divinos, son atributos que nos hacen sentir muy lejos de Dios. Y eso no es nada malo porque Dios y nosotros no somos uno. Somos hechos a su imagen, pero nosotros no somos el único Dios que existe en este universo. Incluso el universo está en las manos de Dios, dice la Biblia. Pero yo pienso que como un famoso pastor de África del Sur, Andrew Murray, dijo que el poder de la oración depende exclusivamente de nuestra comprensión de con quién realmente estamos hablando. Y yo pienso de que tenemos que chequear las imágenes de Dios que tenemos, de dónde vienen. Pueden ser buenas, pueden ser positivos, pueden ser negativos. Tenemos que chequear de dónde vienen nuestras imágenes de Dios. Algunos que no han tenido padres, tal vez les va a costar entender que Dios es Padre. He hablado con mujeres que han sido abusadas sexualmente por sus padres. Para estas mujeres, para estas hermanas, es muy difícil acercarse a la imagen de un Dios que es el Padre de amor. Les cuesta y tienen que ser sanados en este punto de la imagen que pueden tener de Dios. Tenemos que tener cuidado con decir que para mí Dios es punto, porque con decir esto ya estoy realmente limitando a Dios. Y eso es un poco peligroso porque mi percepción subjetiva nunca puede abarcar la verdad objetiva de un Dios infinito que es indescriptiblemente grande. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que nosotros, en cuanto a quién es Dios, nosotros necesitamos ser humildes y reconocer de que nadie de nosotros, ni ningún grupo de cristianos, puede llegar a una conclusión ya final de cómo realmente es Dios, porque Dios definitivamente va a ser más grande. O sea que la humildad es una de los prerequisitos para tener una buena relación con Dios y luego para también poder orar efectivamente. El reformador suizo Ulrich Zwingli, él dijo que lo que Dios es realmente lo sabemos tan poco como un insecto sabe que es el ser humano. Ese es más o menos el cuadro que tenemos. La única autoridad que nosotros tenemos que nos pueda ayudar en entender de cuál es nuestra imagen de Dios correcta es la Escritura y la Escritura completa. La Escritura debe ser la medida donde sacamos nuestras conclusiones sobre Dios y allá tenemos ya una declaración clara de que hay cosas ocultas que son para Dios y hay cosas reveladas que son para nosotros y para nuestros hijos. En Deuteronomio 29 lo dice claramente. No vamos a poder conocer a Dios porque nos va a llevar toda la eternidad para conocer la infinidad de Dios. Y por eso nunca va a ser aburrido andar con Dios, ni en esta ni en la próxima vida. Pero es muy importante de que leamos toda la Biblia. Que por favor, si tú no lo has hecho, ponte esto como meta en este año, de leer toda la Biblia de pasta a pasta. Porque Dios nos dio este libro para revelarse a nosotros realmente quién es. Y allá nos vamos a dar cuenta de que tenemos suficiente para una eternidad para meditar de cómo es Dios, de solo lo que está escrito en la Biblia y después dice que hay más. Y la Biblia
revela dos aspectos de Dios que para nosotros los tenemos que reconocer y los tenemos que, en cierta manera, juntar para tener una relación válida con Dios. Porque por un lado, ya mencioné que Dios es inmensamente grande, Él es infinito, Él es perfecta santidad, Él es todopoderoso, todo presente. O sea que nos sentimos lejos de Dios. Y eso es algo bueno porque eso nos enseña humildad, nos enseña respeto, nos enseña el temor a Jehová, el temor de Dios. A veces cuando camino en América Latina, unos hermanitos, seguramente no malintencionados, pero a veces oigo de que se refieren a Dios como Diosito. No hagamos eso. Nuestro Dios no es un diosito. Él es Dios. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra y Él no es ningún diosito. Él es Dios y merece un respeto. Y este respeto hace entrar de que hay un cierto temor a Dios en nuestro corazón, que es un temor sano. No es miedo, pero es un temor, un respeto, una reverencia sana ante lo que es Dios, que es sano para nosotros. Pero al mismo tiempo, este Dios inmensamente grande e infinito se presenta a nosotros como el papá que se quiere reunir en mi cuarto. Cuando oras, entra a tu cuarto, cierra la puerta y se encontrará el Padre, el creador del cielo y la tierra. Ese Padre se quiere encontrar contigo en tu cuarto. Y eso es la dimensión de Dios que nos debería hacer valientes y agradecidos y llenos de amor, porque allá este Dios infinito decide venir a nuestra vida finita y limitada y vivir con nosotros, y por su Espíritu Santo, como sabemos de la Biblia, quiere vivir dentro de nosotros. Aquí es increíble. Esos son dos extremos, se podría decir, que por un lado Dios es infinitamente grande y por otro lado Dios es tremendamente cerca de nosotros, tan cerca de que viene a vivir por su Espíritu dentro de mi cuerpo, vive el Dios infinito. Tenemos que reconciliar estos dos aspectos porque lo primero, como ya dije, que me enseña el temor a Dios y el respeto a Dios. Pero lo segundo, me debería ser valiente, porque esa es una manera de apreciar mi vida, apreciar el hecho de que soy finito, apreciar el hecho de que soy limitado, de que soy un mortal, que me debería hacer dar mucho valor de estar colaborando con este Dios. Y esto me lleva al segundo punto: ¿quién soy yo? Y yo he dicho en mis predicaciones últimamente que es tiempo que dejemos este nivel de que el cristianismo solamente consiste de que Dios me perdona mis pecados y un día voy al cielo. Esas son verdades muy lindas, pero son verdades que solo abarcan como el 20% del Evangelio. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, Dios nos llama a sus hijos, sus hijitos, nos llama herederos, coherederos con Cristo, nos dice que somos partícipes de la vocación celestial, de su gloria, somos partícipes de su naturaleza divina, y la Biblia nos llama en 1 Corintios 3:9 colaboradores de Dios. O sea que llegamos a ser miembros de una empresa universal, donde la familia divina, el Padre, el Hijo y nosotros somos realmente socios. Jesús es nuestro hermano mayor, y es normal de que cuando yo empiezo a ver mi posición delante de Dios como alguien que no solamente soy un pecador perdonado, no, yo soy un hijo
que mi destino es estar sentado un día con Cristo en su trono, según Apocalipsis 3, para reinar sobre la tierra. Y el reinar a lo cual Dios nos está llamando, y Dios llamó al ser humano a reinar, a ser correy o correina con Él en este planeta desde la creación. En Romanos 5:17 dice que por haber recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinaremos con Cristo en la vida. ¿Cómo vamos a reinar en la vida? Es a través de la oración, a través de comprender de que somos socios con Dios y no tenemos que convencer a Dios a hacer cosas. No tenemos que ver a Dios como nuestro, como un ser, algo que está algo en contra de nosotros y tenemos que convencerle de que se ponga de nuestro lado. No, la oración es llegar a ser uno con los propósitos de nuestro Padre Celestial. La oración tiene que ver de que yo voy a invertir en la parte que va a ser mía del reino de Dios, porque el reino de Dios, ¿para quién va a ser? El reino que Dios quiere construir a través de su Hijo Jesucristo es el reino que, según la Biblia, Él nos va a entregar a nosotros. Ese es algo que tenemos que recordar cuando hablamos de trabajar en la obra. Todo cristiano tiene que estar trabajando en la obra. Si lo hace en el contexto de una iglesia o en el contexto de un trabajo fuera de la iglesia, no importa. Toda nuestra vida debe contribuir a este gran proyecto de construir, de edificar el reino de Dios. Pero nosotros mismos vamos a ser los que nos vamos a beneficiar de este reino un día, porque este reino es para nosotros. En Lucas 12:32 dice que al Padre le ha placido daros el reino. ¿A quién? A nosotros. Y por eso nuestra oración no es solamente con el fin de que mis necesidades puedan ser suplidas. No, nuestra oración tiene un propósito mucho más allá. Nuestra oración tiene el propósito de que venga su reino, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestra oración es muy, muy esencial y crucial para el reino de Dios porque Dios ha decidido vernos y considerarnos colaboradores de su reino y la oración es realmente nuestra manera de cómo podemos desde ya ejercer nuestro reinado sobre la tierra. Un famoso orador y un hombre que escribió sobre avivamientos, Leonard Ravenhill, él dijo una cosa muy interesante, dice que la oración para el creyente es lo que el capital es para el negociante, el empresario. Estamos invirtiendo la oración como algo que va a construir algo mucho más allá de que solo la contestación. No, Dios tiene propósitos mucho mayores. Dios nos está llamando a ser realmente colaboradores de Él, porque ¿quiénes somos? Los seres humanos somos los que conectamos el mundo invisible de Dios con el mundo material y visible de los hombres. Nosotros somos los únicos que podemos conectar lo que Dios está haciendo en lo invisible para que se haga visible a los seres humanos en este planeta. Ese es nuestro gran propósito de estar. Ese es el propósito mayor de la iglesia en este planeta, de que nosotros conectemos a los que aún están ciegos a esta realidad con estas realidades todavía invisibles. Nosotros conectamos este planeta con el mundo de Dios y allá la oración es principal. Pero ¿cómo nos vemos? Nos vemos impotentes ante los cambios en el mundo y en el mundo se están dando cambios fuertes a nivel mundial. En Europa está muy fuerte, se siente una resistencia contra lo que es el cristianismo y sus valores. Por todos lados están pasando cosas que comprueban de que podríamos estar en lo último del planeta Tierra. Y no me quiero meter a escatología, pero sí se están cumpliendo muchas cosas. Pero el problema del clima, el cambio del clima,
hay cambio de clima. ¿De dónde viene? ¿Qué importa? Pero lo vemos nosotros, la iglesia, como una cosa que es imposible de resolver. ¿O podríamos nosotros, por la oración, cambiar el clima? ¿Podríamos nosotros intervenir para que se cambien reyes y gobernantes? Yo lo he experimentado en Guatemala en los 80. Oramos y sucedió algo increíble. La Biblia habla del profeta Elías. Dice que era un hombre igual como nosotros, con sentimientos humanos como nosotros, pero cuando oró seriamente, no oró 3 años y medio. Y cuando oró otra vez, llovió. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en la Biblia donde uno que oraba, él cambiaba el clima. Y con el clima cambió la economía y con el clima cambió de todo. Entonces aquí nosotros tenemos que empezar a ver de que nuestras oraciones pueden y deben influenciar en lo que Dios quiere, el clima, la política, la economía, las áreas grandes del mundo. Tenemos que enfrentarnos a estas situaciones como las personas quienes están llamadas a cambiarlo para bien y para llevarlo a los caminos de Dios y no vernos impotentes y diciendo que ¿qué se puede hacer? Sí se puede hacer algo, pero es nuestra responsabilidad. Dios está buscando una relación con nosotros donde nosotros realmente nos responsabilizamos de este planeta. Claro que el mundo tiene que cambiar. Claro que la ecología se tiene que respetar. Se tienen que hacer cosas, pero nosotros los cristianos deberíamos estar en la vanguardia de estas cosas y no yendo atrás. Miren, Dios está buscando que se pongan delante de Él para salvar naciones. ¿Quién está dispuesto a orar como Ezequiel, donde dice en Ezequiel, estoy buscando el versículo, disculpen, que quien se pone en la brecha delante de mí para que yo, Ezequiel 22:30, mire, Dios dice que si hay alguien quien entiende su posición y su poder en la oración, nosotros podemos cambiar el destino de naciones si lo creemos. Y por eso es tan importante de que nosotros lleguemos a tener una relación correcta con Dios, que entendamos quién es nuestro Dios, quién soy yo delante de este Dios infinito y al mismo tiempo este Dios que vive dentro de mí. El poder del que hizo los cielos y la tierra, el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, este poder está dentro de mi vida, pero no para que yo lo use como un mago, no, sino que yo lo uso para que los propósitos de Dios sean cumplidos a nuestro alrededor. Así que yo creo que la iglesia tenemos el poder para realmente hacer una gran diferencia e influenciar las grandes cosas del mundo y realmente llevar al mundo al punto de que llegue a tener una oportunidad de aceptar a Cristo como Señor. Nosotros no somos pobres pecadores, nada más perdonados por la gracia y por medio de la fe. No, nosotros somos llamados a reinar con este Cristo quien nos salvó. Somos llamados a influenciar este mundo de manera grande y tenemos que aceptar esta responsabilidad y al mismo tiempo agradecer a Dios este gran privilegio, porque es algo que nos debe dar mucha humildad al corazón de ver de que Dios nos ha dado esta posición en la vida, esta posición en este planeta, en este mundo. Yo os animo a que estemos orando, sea individualmente o colectivamente, pero que estemos orando con una identidad clara, bien definida de quiénes somos y que estemos bien conscientes de que el poder de Dios está dentro de nosotros y de que nuestras oraciones realmente son para Dios realmente la luz verde para actuar en este planeta. Demos a Dios luz verde para que pueda actuar como Él quiera, porque ese es su deseo. Bendiciones desde Alemania hasta la